Jóvenes, no se olviden de cerrar los micrófonos. Buenos días. ¿Ya? Listo. Buenos días, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días. Ya. Hola. Por favor, no se olviden de dejar en el chat sus nombres para luego validarles la tutoría quién asistió y quién no. ¿Ya? Listo. No sé, déjenme ver cuántos estamos. Creo que faltan un poco más. Bueno. Podemos ir conversando. A ver, jóvenes. ¿Qué de lo que hay en el tema número 2, ustedes consideran que tendría que reforzarse? ¿Qué dicen ustedes? O ustedes consideran que yo podría dirigir la tutoría acerca de los temas que podrían ustedes tener preguntas. ¿Qué dicen ustedes? Buenos días, ingeniera. Hola, señorita. A ver, Erika, ya. A ver, Erika, dígame. ¿Nos podría ayudar con el ejercicio que está en la clase número 2? El ejercicio que está en la clase número 2. ¿Cuál? ¿A cuál se refiere usted? El que hay que sumar los vectores. Ya. Miren, yo no sé si a ustedes les parezca. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí el ejercicio que es la suma de los vectores, creo que solo trata de 2 vectores, me parece. Uno en el primer cuadrante y otro en el segundo cuadrante. A mí sí me gustaría poderles yo enseñar en conjunto, o sea, esa sería como la parte final, pero poderles enseñar en conjunto cómo ustedes pueden obtener las componentes rectangulares en todos los cuadrantes. No sé qué a ustedes les parezca. ¿Ya? No sé qué a ustedes les parezca esa idea. No sé qué dice Erika. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, es el que hay que obtener todos los... Exacto. Hacer una suma de vectores, pero mediante las componentes rectangulares. Exacto, sí, exacto. ¿Ya? Entonces, pero sí me gustaría, no sé, bueno, un tanto, yo les digo, un tanto esto, porque esa sería como la última parte. Yo les mostraría cómo sacar las componentes rectangulares en los 4 cuadrantes, dependiendo del escenario que ustedes tengan, y finalmente llegamos a la suma de vectores con esos vectores planteados. Y se van a dar cuenta que es lo mismo que se ha planteado en el ejercicio que estaba ahí. No sé qué ustedes digan. ¿Les parece? Porque pueden surgir cosas que ustedes que no hayan entendido y que luego ya ahí, con la explicación que le dé, puede ser que también surjan preguntas. No sé qué ustedes digan. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Digan. Sí, ingeniero. Ya, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿qué dice Andrea, Jimber, Robinson también ya nos dice, Guillermo, Anthony, bueno, lo que tenga por aquí. Listo. Entonces vamos a empezar. Miren, yo voy a plantear un escenario, voy a colocar los siguientes datos, voy a pedir que primero saquen las componentes rectangulares de los vectores y que luego encuentren la resultante o la suma de vectores. Recuerden que este procedimiento que vamos a emplear ahora podría también llegarse a la respuesta utilizando los métodos gráficos, pero ahora lo vamos a hacer mediante las componentes rectangulares de los vectores.
¿Sí? Podría ser. Ya, a ver, vamos aquí, emitir, y vamos a empezar. ¿Listo? Ya. Entonces yo les voy a colocar en base a los siguientes datos, voy a colocar aquí un ejercicio en base a los siguientes datos. Ya. Encontrar, ¿verdad? Primero, las componentes rectangulares de los vectores. Y segundo, ¿ya? Y segundo, vamos a poner aquí segundo, la resultante de los vectores. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a continuación con los siguientes datos que yo voy a plantear de vectores, encontrar las componentes rectangulares. Entonces, yo les pongo acá, vamos a poner 4 vectores. Vamos a poner vector es igual a, vamos a colocarle 3 unidades con un ángulo de 35 grados. El vector B con 2 unidades, un ángulo de, vamos a ponerle 100 grados. El ángulo C, perdón, el vector C, le vamos a colocar, ocurre, 4 unidades y un ángulo de 200 grados. Y el D vamos a colocarle 5 unidades y vamos a colocarle un ángulo de 35 grados. ¿Ya? Entonces, con lo que ahora vamos a hacer, con lo que vamos a hacer a continuación, también recordamos la parte anterior de la tutoría, ¿verdad? Tenemos planteado 4 vectores y esos 4 vectores también tenemos, dirección positiva y dirección negativa. ¿Sí? Entonces vamos a continuación a lo siguiente. Después que nosotros tenemos estos datos de estos vectores, ¿qué es lo siguiente que nos corresponde hacer? ¿Qué dicen ustedes? Graficar. Correcto, es verdad. Lo siguiente es graficar. Después que yo tenga estos datos, viene graficar. Entonces lo vamos a hacer. Ya. Entonces vamos a verificar acá. Vamos a verificar sobre los ejes X y Y, ¿verdad? Entonces vamos aquí. Vamos a colocar aquí nuestros ejes, ¿verdad? Recordar eje de las X positivo, eje de las X negativo, Y negativo, Y positivo. Perfecto. ¿Ya? Ahora bien. En esta parte es que vamos a implementar los conocimientos ya adquiridos. Ahora bien, recordamos también una cosa, que nosotros al aplicar este método para encontrar la resultante, entonces no es necesario que nosotros hagamos a escala como lo hacíamos con los métodos gráficos. Pero sin embargo, a pesar de que ahora no utilicemos a escala, yo voy a medir con el graduador para que ustedes sepan dónde están ubicados estos vectores. ¿Sí? Voy a ubicarlo. Aunque no es necesario, porque les digo lo siguiente. Si yo tengo este vector A de 3 unidades con una dirección de 35 grados,
¿En qué cuadrante ustedes consideran de que va a estar el vector A? En el primer cuadrante. Correcto, ¿verdad? Vamos a colocar igual aquí los cuadrantes por si acaso algunos de ustedes no los recuerden, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, ya nosotros conocemos de que este vector A, que tiene 35 grados, va a estar en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque los vectores que tengan una dirección entre 0 a 90 grados van a ser vectores que se van a encontrar dentro del primer cuadrante. Entonces vamos a graficar al vector A. Nos dice que el vector A tiene 35 grados, ¿verdad? Entonces, este es nuestro vector A, que tiene 35 grados de dirección. Entonces, continuamos, ¿verdad? Vamos ahora con el vector B. Si mi vector B dice que tiene una dirección de 100 grados, y recuerden ustedes que cuando hablamos de la dirección positiva, ¿de qué eje empezamos? ¿Desde qué eje empezamos para medir esos ángulos? Desde el eje X, X positivo. Desde el eje de las X positivo, correcto. Entonces, si yo voy a medir desde ahí, voy a empezar a medir los 100 grados. ¿En qué cuadrante ahora se va a encontrar el vector B? En el segundo cuadrante. Correcto, ¿verdad? En el segundo cuadrante, correcto. Vamos a medir aquí de 0 hasta llegar a los 100, ¿verdad? Que tenemos casi muy cerca del eje, ¿verdad? Listo. Aquí tenemos al vector B, correcto, ¿verdad? De aquí hasta acá, 100 grados. Perfecto, continuamos, ¿verdad? Entonces, con lo mismo que ya conocemos, ahora vamos a graficar a C. Nos dice que tiene 200 grados y entonces, ¿en dónde se va a encontrar ese vector C? En el tercer cuadrante. Correcto, ¿verdad? Vamos a verlo en el tercer cuadrante. Sabemos que todo este eje horizontal va a medir 180 grados y que finalmente tendría que sumarle 20 grados más para llegar a los 200. ¿Ya? De aquí hasta acá, 200, ¿verdad? Listo. Y lo tengo en el tercer cuadrante. Entonces, recordemos lo que pasaba cuando hablábamos de una dirección negativa del vector. Recuerden que nosotros siempre estamos partiendo o hemos partido desde el eje de las X positivo hasta donde está el vector, ¿verdad? En sentido contrario a las manecillas del reloj, decíamos que cuando se lo mide de esa forma, entonces vamos a tener una dirección positiva. Ahora que tenemos este signo negativo, sabremos que nosotros tenemos que medir a partir del mismo eje de las X positivo, pero ahora a favor de las manecillas, ¿verdad? Entonces voy a medir de aquí hasta acá los 35 grados que he propuesto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces me dice que tiene 5 unidades. ¿Verdad? Ahora ya tengo en este caso, 5 igual, ahora tengo ya graficado a todos mis vectores. Si aún tienen preguntas, ustedes las pueden hacer ahora, si no vamos a continuar. No sé qué digan ustedes, si esta parte ya está claro, ya nosotros hemos aprendido a graficar a los vectores dependiendo de su dirección en este caso, porque la magnitud nosotros la medimos con la regla, ¿verdad? No sé qué digan ustedes, a ver si les veo por aquí. Todo está claro, ingeniera. Ya, entonces Erika contestó. Bueno, vamos entonces a continuación. Entonces,
¿Qué implica, ahora sí, ahora que tenemos ya graficados nuestros vectores, qué implica tener las componentes rectangulares de estos, verdad? Entonces, ahí viene lo nuevo que nosotros vamos a aprender en esta tutoría. Entonces, vamos a tomar de referencia para entender esto al vector A, que es el vector que está en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, nos dice que para tener claro o para conocer dónde van a estar esas componentes rectangulares, dónde se van a poder ver, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es trazar paralelas a los ejes hasta llegar a la punta del vector. Entonces, estas líneas de referencia que están aquí. Aquí está el eje de las X, yo voy a trazar una paralela hasta llegar a la punta y voy a trazar una línea de referencia hasta llegar o que sea perpendicular al eje de las Y, y lo mismo voy a hacer con el eje de las Y, voy a trazar una paralela que llegue hasta la punta del vector A, pero que sea perpendicular a el eje de las X, ¿verdad? ¿Para qué me van a servir estas líneas de referencia? Estas líneas de referencia me van a servir para yo poder saber de dónde a dónde va a ir mi componente rectangular, ¿verdad? Entonces decimos, la componente rectangular del vector A va a ir desde el punto 0 o desde el punto en donde se entrecruzan los ejes, ¿verdad? Hasta esa línea que chocó con el eje, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener a la componente del vector A en X. ¿Sí? Muy fácil relacionar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos aquí el vector A y lo que está sobre el eje de las X corresponde al eje de las X, o sea, corresponde a la componente en X. Lo mismo en Y, ¿verdad? O sea, yo voy a tener aquí a la componente en Y, ¿verdad? Esta va a ser AY y va a ir desde el punto 0, desde el punto en donde se entrecruzan, hasta la línea que tomamos de referencia paralela al eje de las X. Entonces ya tengo las componentes rectangulares de este vector. ¿Qué particularidad tienen las componentes rectangulares o por qué se les llama componentes rectangulares? Si ustedes se fijan, estas componentes son perpendiculares y al ser perpendiculares entonces van a formar un ángulo recto entre ellas, ¿sí? Otra de las cosas que poseen estas componentes rectangulares es que recuerden ustedes que así como lo hacíamos en el paralelogramo que trasladamos a los vectores, ¿verdad? Este vector puede ser trasladado al final, donde estaba esta línea de referencia, y sigue siendo el mismo AY. Solo que he trasladado a este vector que estaba aquí al final de AX. Y lo mismo puede ocurrir con AX. Voy a subirla hasta el final de AY y sigue siendo en este caso AX este vector. Entonces, acá también vemos lo mismo, acá también se ocurre lo mismo, está AX y AY, ¿verdad? Como cuando hacíamos el método del polígono también. Un vector tras de otro, pero con la característica de que al formarse los dos, o al unirse los dos, entonces vamos a tener un ángulo recto. Entonces, también, a más de formarse un ángulo recto, si ustedes se fijan, aquí también se está formando, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas o todas esas ideas son las que amparan el por qué se llaman componentes rectangulares. Puede decirse que viene del triángulo rectángulo, ¿ya? Listo. Entonces, cuando usted ya tiene identificado cuáles son esas componentes a las que yo llamo, entonces ahora yo necesito saber cómo calcularlas, ¿ya? ¿De qué dependerá cómo calcularlas? Eso dependerá de la ubicación del ángulo. Entonces vamos a sacar esta partecita que está aquí, acá, ¿verdad? Entonces yo a continuación, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi componente AX, tengo mi componente AY,
y tengo a mi vector A. ¿Verdad? ¿Qué más poseo? Poseo el ángulo que se forma aquí, ¿verdad? Que es el ángulo de 35 grados. Entonces, partiendo de esta figura, que es un triángulo rectángulo, yo voy a aplicar, para conocer a este AX y este AY, voy a aplicar las funciones trigonométricas, que es una teoría que se aplica para conocer los lados de los triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces, a continuación, vamos a recordar, si es que ustedes igual lo han visto o no, a recordar cuáles son esas funciones trigonométricas que nosotros vamos a usar para poder encontrar esas componentes rectángulos, ¿verdad? Y entonces tenemos a continuación el seno del ángulo, lo vamos a representar al ángulo con tita, con la letra griega tita, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de tita es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y ahora vamos a reconocer quiénes son a estos que llamamos catetos y a la hipotenusa, si no lo recordamos. Y a la tangente de tita, que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recuerden que todas estas palabras que ustedes tienen aquí a continuación, de las funciones trigonométricas que están hacia la derecha, nosotros debemos saber reconocerlas dependiendo del ángulo, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos en este caso que esta línea inclinada es la hipotenusa del triángulo y que estos lados horizontal y vertical son los catetos, ¿sí? Pero todo dependerá de la ubicación del ángulo para saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto siempre será, en este caso, por ejemplo, si los 35 se están formando aquí, será el lado que está al frente del ángulo y el cateto adyacente siempre será el lado que está junto al ángulo. Y en este caso, es esta parte que está aquí, ¿ya? Entonces, ahora vamos a desglosar esto para poder entender cómo encontrar las componentes. Entonces, voy con el primero, voy con el seno. Entonces digo, el seno de tita, que ahora ya no será tita, sino que lo vamos a reemplazar por el ángulo que está de 35 grados, va a ser igual, ¿verdad?, al cateto opuesto, que en este caso será Y porque está opuesto al ángulo de 35, porque lo estoy mirando aquí, este será el lado opuesto. Entonces será AY, y la hipotenusa, que viene a ser el vector A, yo ya conozco su valor, que en este caso viene a ser 3 unidades. Si yo despejo, entonces tengo AY va a ser igual al seno de 35 grados por las 3 unidades, ¿sí? Y así yo encuentro la componente o el valor de la componente AY. Luego voy a utilizar la siguiente función, que es el coseno, ¿verdad? El coseno de 35 grados es igual. Entonces, ahí ya me dice que necesita el cateto adyacente en función de dónde esté el ángulo. Entonces, el lado que está junto a los 35, en este caso, el cateto que está junto a los 35 es AX, sobre la hipotenusa, que viene a ser el mismo valor de la magnitud del vector original. Si yo despejo, esto va a ser igual a coseno de 35 por 3 unidades. Entonces, vamos a saber qué valor tiene ahora a continuación. Entonces tengo, seno, vamos a ver, seno de 35 grados por 3 es 1.72. 1.72. Sí, correcto.
y 2.46. 2.45. Ahí le subimos al inmediato superior en este caso, ¿ya? Lo dejamos con 2 decimales. ¿Ya? Listo, ¿verdad? Entonces, ya hemos encontrado mediante las funciones trigonométricas los valores de las componentes rectangulares del vector A. Entonces, ahora yo les doy una explicación adicional con respecto a esto. Yo les digo a los estudiantes que si se les hace muy complicado a veces saber cuál es la función que le corresponde, les digo como este tip. Siempre y cuando el ángulo que se forme entre el vector sea con el eje de las X, ya sea horizontal, el eje de las X, perdón, positivo o negativo, usted puede decir, yo utilizo para Y seno y para X coseno. Siempre y cuando el ángulo que se forme sea con la horizontal, es decir, con el eje de las X. Ya sea en este caso, porque ahora tenemos el vector en el primer cuadrante, como cuando lo tengamos en el segundo o el tercero, pero se forme con la horizontal. Igual ya vamos a ver esto a continuación para que ustedes lo tengan un poco más claro. ¿Ya? Entonces, esta primera parte es la forma en cómo nosotros vamos a encontrar las componentes rectangulares de un vector que se encuentra en el primer cuadrante. ¿Alguna pregunta con respecto hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Luis David, vamos a ver. No, ingeniera. No, no. No, ya, listo. Si la tienen, me llaman la atención para poder hacerlo. Ya, listo. Entonces, ahora vamos con B, C y D. Vamos con B. Entonces, yo les voy a enseñar justo con el vector B varias formas de poder encontrar la respuesta. Es decir, que nosotros podemos ir por varios caminos para poder encontrar las respuestas de las componentes rectangulares. Como nosotros finalmente lo que queremos es la resultante que nos van a dar de los varios vectores que tenemos mediante las componentes rectangulares, nosotros tenemos que hacer una tabla, ¿verdad? Una tabla en la que conste el nombre del vector que estoy analizando, la componente en X y la componente en Y. Una tabla así, la dejamos aquí. El primer vector que yo tengo, ¿verdad? Es AX viene siendo 2,46 unidades y AY viene siendo 1,72. Listo. Entonces, vuelvo y les repito, ustedes recuerden que las componentes rectangulares son aquellas que están sobre los ejes y que eso es importante porque así usted va a poder saber qué signo corresponde a cada componente. En el ejemplo número 1 o en el vector A está sobre el eje de las X positivo y AY está sobre el eje de las Y positivo. Vamos a ver qué pasa en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces tenemos a continuación aquí, bueno, el vector B va a estar muy pequeño, vamos a hacerlo un poco más grande para poder identificarlo mejor. Vamos a hacerlo. Ya sabemos que tiene 100 grados. Vamos a hacerlo igual un poco más grande para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a suponer que aquí está el vector. Ya. Entonces, nosotros ya sabemos cómo identificar las componentes gráficas, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, aquí tenemos una línea que llega hasta el eje de las X y otra línea que tiene al eje de las Y, ¿verdad? Yo sabré que hasta aquí, sobre el eje de las Y, tendré a, B, Y, y sobre el eje de las X voy a tener a, B, ¿verdad? Que si yo quiero las traslado aquí, acá donde están estas líneas de referencia, y tengo a las mismas
componentes, ¿verdad? Entonces, aquí vienen tres formas de cómo yo voy a poder encontrar esas componentes rectangulares. ¿Verdad? Yo sé que hasta llegar a B, ¿qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma desde las ejes de las X positivo hasta donde llega B? ¿Qué ángulo se forma? ¿Cuánto vale ese ángulo? 100. Correcto, ¿verdad? Tiene 100 grados. Ahora bien, volvemos a la misma teoría que les decía antes. Si yo quiero conocer a X, a la componente en X, puedo utilizar el coseno siempre y cuando el ángulo se forme desde el eje de las X positivo o con la horizontal, ¿verdad? Entonces yo digo, yo tengo desde el eje de las X positivo, tengo 100 grados, y lo voy a multiplicar por su magnitud, que es 2 unidades. Luego quiero a BY y digo, utilizo el seno de 100 grados por 2 unidades y voy a conocer sus valores a continuación. Yo tengo coseno 100 por 2, eso me da menos 0,35. 1.97. Correcto, ¿verdad? Ya. Ahora, lo que yo les pregunto a ustedes es que al momento de nosotros usar, el ángulo que se forma desde el eje de las X positivo hasta donde está el vector, ustedes notan que en la componente en X es negativa. Negativo. Obtienen ese valor ya dado con el signo negativo. Fíjense ustedes, nosotros también lo podemos comprobar gráficamente eso que está ocurriendo ahora con el cálculo, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, BX, ¿sobre qué eje está? Sobre el eje de las X negativas. Negativo. Entonces, es correcto lo que nosotros hemos obtenido. O sea, el valor negativo viene dado porque su componente en X está sobre el eje de las X negativo. Y su componente en Y está positivo porque la componente en Y de B está sobre el eje de las Y positivo. Entonces, podemos decir que esos valores son correctos. ¿Ya? Por los valores obtenidos. Ahora bien, vamos con otra forma de encontrar estos mismos valores y tener el criterio para usarlos. Entonces, voy a sacar a B un momento. Fuera, ¿verdad? Vamos a borrar esto un momento. Borrarlo. Lo voy a colocar aquí a B. Si tienen dudas, pregunten, por favor. Si tienen dudas, pregunten. Bien. X negativo. Aquí tengo a B. Yo sé que aquí está el eje de las X positivo. ¿Ya? Entonces, que desde el eje de las X hasta el vector B hay 100 grados, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo tomar en consideración el ángulo que se forma entre el eje de las Y B, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería ese ángulo si yo sé que en el primer cuadrante entre X y Y hay 90? ¿Cuánto sería? 10 grados. ¿Cuánto sería? 10. 10 10 grados. grados. 10 grados. Ya serían 10 grados, ¿verdad? Hasta llegar a los 100. Le resto a los 100, 90 que es del primer cuadrante, de los 90 que se forman aquí, y hasta llegar a B, que tiene 100, serían 10 grados. Correcto. Entonces, esos 10 grados
se están formando con el eje vertical. Perfecto. Ahora bien, nosotros en este caso ya sabemos, o sea, las componentes no se mueven, ¿verdad? Ya sabemos que aquí va a estar la componente de Y acá va a estar la componente de E. O lo mismo acá y acá. Bueno, vamos a poner acá. Aquí va a estar Bx y aquí va a estar By, ¿verdad? Ya. Si yo analizo en este caso este triángulo que está formado acá con los 10 grados para encontrar la componente en Y y para comprobar la componente en X, lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tendría a continuación? Yo voy a utilizar las dos mismas funciones trigonométricas. Digo, ¿el seno de qué grados? ¿O cuánto vale ese seno? Del ángulo de 10 grados, ¿verdad? Ese ángulo de 10 grados me dice, quiero el cateto opuesto. Entonces, si el ángulo se ha formado aquí, el cateto opuesto en este caso, ¿qué componente sería? ¿Bx o By? By. Miren, el cateto opuesto en este Bx. caso, correcto, ¿verdad? Bx, correcto, ¿verdad? Porque recuerden que aquí está el ángulo y yo voy a la componente que está de frente. A la componente que está de frente, correcto, ¿verdad? Y luego lo que necesito es el valor de la hipotenusa de B, que en este caso es 2 unidades. Yo despejo en este caso, tengo el seno de 10 por 2 unidades, ¿ya? Ahora recuerden, ¿ya? Que cuando el ángulo en este caso no se formó con el eje horizontal, ustedes se dan cuenta que las funciones trigonométricas no son las que inicialmente usábamos, ¿verdad? Perdón, no usábamos al seno para X y al coseno para Y. Pero eso ¿de qué depende siempre? Del ángulo y de su ubicación. ¿Sí? Del ángulo y su ubicación. Eso significa que cuando el ángulo se forma con el eje de la Y, se puede decir que las funciones se invierten, ¿sí? Pero si usted aplica aquí la fórmula, usted va a tener este valor. ¿Qué es lo único diferente? ¿Qué es lo único diferente que se tuvo en relación a esta parte? Perdón, vamos a ponerle. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente? Que obtuve en esta parte con este procedimiento lo que obtuve acá. ¿Qué pueden ver ustedes? El signo. Correcto, ¿verdad? El signo, correcto. Entonces, cuando ustedes utilicen este procedimiento de los ángulos, cuando están, por ejemplo, en este caso, en el segundo cuadrante, ustedes utilizan los ángulos que se forman tanto con el eje de las Y como con el eje de las X, usted tiene que añadirle el signo que le corresponde a la componente. Solo cuando usted utiliza las funciones, pero desde el eje de las X positivo hasta donde está B, entonces usted directamente va a obtener este signo. Pero si usted utiliza con los ángulos que están aquí formados, usted va a obtener el valor, pero va a tener que añadirle el signo, porque usted ya sabe que Bx está sobre el eje de las X negativo. Entonces usted ya sabe que aquí va a ir menos 0,35 unidades. Pero usted puede utilizar este procedimiento y también está correcto. Lo que no va a obtener es el signo, pero que usted lo va a tener que añadir. ¿Sí? Lo va a tener que añadir. No olvidarse que si se cierra la sesión, nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Sí? Entonces voy a hacer ahora By. Entonces yo tengo grados igual a By, que viene siendo el lado adyacente a los 10 grados que están aquí,